bueno, queremos como eliminar, ¿no? O terminar lo antes posible la situación, que termine el episodio de frustración. Y no, todo lo contrario. No debemos eliminar ese episodio, debemos dar la oportunidad, ¿no? Y hacerlo desde pues, de esta posición mucho más empática, respetuosa, con cariño, de escucha activa y de validación y respeto hacia lo que está pasando, ¿no? Porque además vivir estos momentos nos permite que poco a poco sucedan menos, porque vamos desarrollando esa capacidad. ¿Qué es la frustración? ¿Cuáles son las etapas que experimenta un niño según su edad en el desarrollo de la frustración y qué podemos esperar en cada etapa? ¿Qué podemos hacer cuando se frustran nuestros hijos e hijas? ¿Cuáles son los errores habituales que cometemos como papás, mamás o profes? ¿Cómo influye nuestra propia gestión de la frustración en los peques? Muy buenas, ¿cómo estáis, artistas emocionales, mamás, papás, profes? Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy vamos a hablar de un tema tan importante que está en boca de todos, la frustración, la tolerancia a la frustración de nuestros peques. Y hoy tenemos a una experta en este tema, como es Rebeca Cid, que enseguida presentaremos y estará con nosotros para resolvernos estas preguntas y mucho más. Antes de ir con nuestra invitada, rápidamente quería comenzar con un tip breve sobre la tolerancia a la frustración y un mito un poco a desterrar. El tip es la validación emocional. Si habéis seguido el podcast, los anteriores episodios, sabréis que somos muy fans de la validación emocional. ¿Qué es la validación emocional? Pues es aceptar las emociones de los niños, no criticarlas, comprenderlas, ponerles nombre, y eso también es necesario hacerlo con la frustración. Y un mito asociado a este tip de validar las emociones es el mito que solemos pensar que validar las emociones es que el niño o niña se salga con la suya. Nada más lejos de la realidad, son dos cosas totalmente diferentes y a lo largo del episodio hablaremos más sobre esto. Pero vamos ya con la invitada de hoy y hablar de todos estos temas que tengo muchas ganas de que conozcáis. Ella es Rebeca Cid, ella es escritora y coach especializada en desarrollo personal y transpersonal, y desde que se convirtió en madre se dedica principalmente a la crianza consciente y al acompañamiento y mentoría para familias. Y como ella se define, es una exploradora incansable de la vida y del ser humano. Bienvenida, Rebeca, ¿cómo estás? Hola Marcos, buenos días. Muchas gracias por recibirme en tu espacio esta mañana. Mm. Muchas gracias a ti por estar con nosotros y vamos ya con el tema de hoy. Y bueno, lo Lío. primero que te quería preguntar es, ¿por qué decidiste empezar un proyecto online centrado en el crecimiento en familia, como tú llamas, y acompañar a familias? Y bueno, ¿en qué consiste? Bien, pues mira, después de acompañar durante muchos años a adultos y después también una etapa muy bonita de acompañamiento a jóvenes, como tú bien dices, me convertí en madre, ¿no? Y eso cambió por completo mi realidad. Nació mi hijo, pero nació también esta faceta nueva de Rebeca, ¿no? Que es la Rebeca mamá. Y entonces surgieron un montón de dinámicas diferentes en mi vida, muy relacionadas a la vez con mi propio trabajo de desarrollo personal y sin quererlo, de forma natural, empecé a acompañar a familias, ¿no? Porque lo real es que cuando nos convertimos en mamás o en papás, surgen de repente muchísimas dinámicas nuevas de nuestra vida que no sabemos acompañar y que no sabemos muy bien qué pasa, sobre todo cuando somos primerizos, y surgió esa necesidad, ¿no? De acompañar a otras mamás y a otros papás, eh, pues eso, a ejercer una educación diferente principalmente, ¿no? Que es lo que estamos buscando. Entonces, se me ocurrió este enfoque de aprovechar esa maravillosa motivación intrínseca que es el amor que sentimos por nuestros hijos para poder desarrollarnos y crecer personalmente. Nosotros, al final, queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Siempre. Ese es el objetivo final de toda mamá y de toda papá. Y entonces dije, bueno, pues vamos a aprovechar, ¿no? Esa energía extra que a veces cuando queremos crecer como personas nos cuesta mucho encontrar la motivación, el objetivo final,
y unirlo a ese deseo de querer ser mejores mamás y mejores papás. Entonces, bueno, fue como que de ahí surgió la idea, ¿no? De aprovechar esa energía para crecer. Sí, es que al final realmente como familia, ¿no? Lo que queremos es que nuestros hijos sean más felices, que se desarrollen, ¿no? Afortunadamente ha cambiado un poco el paradigma en estos años y antes queríamos que nuestros hijos fueran médicos, dentistas, que tuviesen una profesión maravillosa y todo ese tipo de cosas. Pero ahora normalmente cuando le preguntas a las familias, como que lo que quieren es que sus hijos sean felices, que se desarrollen plenamente, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante ese cambio de paradigma, esa transición que estamos haciendo como sociedad a la hora de educar y, y creo que es un buen lugar de donde tirar, ¿no? Un buen hilito de donde sacar energía. Por eso lo enfoqué desde ahí. Qué bueno, seguro que muchas mamás y papás se ven reflejadas con tu historia y bueno, esperemos que en las próximas preguntas que vamos a responder juntos, pues les podamos dar un poco de luz sobre ese camino que quieren recorrer y quizás no saben cómo, ¿verdad? Es que es difícil, ¿no? Porque venimos de una sociedad en la que, y unas generaciones concretamente, en las que la inteligencia emocional no existía, ¿no? Tú le puedes preguntar a tu madre o yo a mi madre, ¿sabes lo que es la inteligencia emocional? Y te va a decir, ¿de qué me estás hablando? Exacto. Sin embargo, actualmente, pues, y afortunadamente de decir, ¿no? Estamos como queriendo la mayoría de familias, ¿no? No todas, pero es cierto que sí, una gran mayoría, pues queriendo abordar la crianza desde ahí, ¿no? Desde una comprensión mayor, una validación mayor, como decías al principio, y es muy interesante y muy importante, ¿no? Lo que pasa es que nos faltan herramientas, nos faltan destrezas, porque nosotros no hemos crecido con ellas. Por eso es tan importante que trabajemos los padres y las madres en nuestro propio crecimiento personal, a la vez que queremos acompañar el crecimiento de nuestros hijos. Exacto, es algo que también venimos repitiendo a lo largo de estos episodios. Tiene que ser común lo que tratamos de cambiar o modificar con respecto a nuestra relación con los hijos, pero primero que tenemos que hacer con nosotros mismos, ¿verdad? Imprescindible, totalmente imprescindible. Vale, pues vamos, si te parece, con la siguiente pregunta ya sobre la frustración, Rebeca, que es un poco que sepamos qué es la frustración y cuáles son las etapas que experimenta un niño en el desarrollo de esta emoción, que es la frustración, y qué podemos esperar durante ese proceso, durante cada etapa. Claro. Es muy importante decir, sobre todo, ¿no? Que igual que el resto de emociones, la frustración es un sentimiento absolutamente normal y natural que forma parte del proceso madurativo de los niños. O sea, no es nada que debamos como mantener bajo control, sino que es algo que debemos, como tú bien decías, validar y permitir. Porque además, si no lo hacemos, impedimos la oportunidad de aprendizaje en los niños de la frustración, ¿no? Y del desarrollo de la tolerancia a la frustración. Por lo cual, primero es entender que eso forma parte de su desarrollo madurativo. No pasa nada, es un sentimiento que se produce normalmente cuando hay una discrepancia entre lo que queremos conseguir y lo que podemos obtener, ¿no? En nuestra vida, a pesar de que lo intentemos de una forma o de otra. Entonces, pues, se manifiesta normalmente cuando tenemos pues, es una necesidad, un deseo, un sueño que estamos intentando con nuestras herramientas conseguir, pero sea la razón que sea, no lo conseguimos. Entonces ahí se manifiesta la frustración. ¿Qué pasa en los peques? Que normalmente, debido a esta falta de maduración, ellos carecen de unas funciones ejecutivas y unas funciones cognitivas totalmente desarrolladas. Entonces hay aspectos como el control inhibitorio o la flexibilidad cognitiva que todavía no han alcanzado su nivel óptimo de maduración. De hecho, el control inhibitorio no está completo hasta los 25, ¿no? Entonces, no podemos pedirles a niños pequeños que de repente sean capaces de gestionar su propia emoción e inhibir determinados comportamientos o reacciones automáticas que se están produciendo ante esa frustración. Claro, este tema de inhibir que has dicho lo suelo repetir mucho y es que los adultos no, entre comillas, no tenemos mérito al tolerar mejor la frustración, simplemente sabemos inhibir mejor esas reacciones porque tenemos esos procesos más desarrollados, pero nos frustramos igual o más que los De niños. hecho, sí, de hecho, si no hemos aprendido a hacerlo desde niños, si no nos han acompañado correctamente, los adultos
la mayoría solemos tener dificultades a la hora de gestionar nuestra frustración, aún teniendo herramientas y funciones ejecutivas desarrolladas como el control inhibitorio, ¿no? Y aún así nos cuesta. Por lo cual creo que tenemos que hacer un ejercicio de paciencia, ¿no? Y de calma como adultos y de mucha más empatía hacia los procesos de nuestros hijos, ¿no? Realmente. Entiendo que esto puede pasar cuando no tienes conocimiento, ¿no? Es decir, a nadie nos ha enseñado como madres qué es el control inhibitorio, cómo está funcionando el cerebro de nuestros hijos y por qué suceden estas cosas. Entonces, es normal que, bueno, ante ese desconocimiento, pues lo atribuyamos a otras cosas, ¿no? Es que se porta mal o es que no controla sus cosas o es que otros niños no lo hacen, ¿no? Y intentemos siempre buscar una explicación por otro lado, ¿no? Por eso es muy importante esta labor de divulgación sobre pues, cómo funciona el cerebro de los niños, cómo funcionan las emociones, cómo se desarrollan, cuál es su proceso, ¿no? Para que a través de ese conocimiento podamos tener una mirada un poco más empática hacia nuestros peques, ¿no? Es muy importante. Muy importante. Y En cuanto a hablábamos de las sí, exacto, las etapas, ¿no? etapas. Sí, hablábamos de las etapas. Podríamos distinguir como 4 etapas principales, ¿no? En el desarrollo, la maduración de nuestros peques. Obviamente, no van a ser exactamente así. Hay niños que maduran antes y hay niños que maduran después. Todos los niños son únicos y vamos a partir de que estas son como características generales, ¿no? Entonces, hay una primera etapa que es la primera infancia, que más o menos es de los 0 a los 2 años y que, bueno, esta es muy fácil de entender o comprender porque al final en esta edad los niños básicamente atienden a necesidades básicas, fisiológicas, ¿no? y biológicas, que entonces comunican sus necesidades a través del llanto, de la queja, ¿no? De diferentes gestos. Entonces es muy sencillo porque todavía no han adquirido el vocabulario ni el habla y entonces, bueno, es muy sencilla de acompañar o de atender. Empieza la parte ahí un poquito más complicada a partir de los 3 años, más o menos, como digo, dependiendo del niño, ¿no? De entre los 3 y los 5, estamos hablando de la edad de preescolar, más o menos ahí comienza el desarrollo de la autonomía de los niños. ¿Qué pasa cuando comienza la autonomía? Pues bueno, ahí empieza un pequeño choque y ligero entre una lucha por tener una independencia, ¿no? Básicamente, y también una necesidad de límites, de hasta dónde podemos llegar, ¿no? Con esa independencia como niños. Entonces ahí es cuando sí empieza a ponerse la cosa un poquito más difícil de acompañar y de gestionar, ¿no? Los terribles dos. Así les llaman, así les llaman. Pero bueno, esto se debe también, aparte de esa falta de maduración, a que todavía tienen un vocabulario muy reducido, ¿no? Entonces suele darse también comportamientos agresivos a veces, ¿no? Porque no saben expresarlo de otra manera. Entonces, todavía, al tener ese vocabulario reducido, pues bueno, tenemos esos comportamientos a veces no tan agradables, ¿no? Tan fáciles de acompañar como madres o padres. Y además también, por ejemplo, no comprenden conceptos abstractos como el tiempo. Entonces lo quieren todo y lo quieren ya. Ya. No hay término medio, ¿no? Es como, no es como, bueno, ahora no, pero más tarde. ¿Qué es más tarde realmente para mí cuando no tengo todavía ni 5 años, ¿no? Entonces, bueno, es una etapa que suele dar, pues bueno, pues un poquito más de dificultad, ¿no? A la hora de acompañar, sobre todo cuando carecemos de estas herramientas, ¿no? De acompañamiento respetuoso. Después viene otra siguiente etapa que podemos decir como la etapa escolar, ¿no? Que ya es entre los 6 y los 12. Y ahí hay grandes cambios madurativos a nivel cognitivo y son muy importantes, ¿no? Porque a pesar de que hay una mejora en su autocontrol, que podemos observar, también cuesta un poquito porque, bueno, os puede surgir mucho la frustración ante nuevos retos, ¿no? Sociales, sobre todo, porque es una edad muy social. Entonces, en el cole, ante nuevos retos, nuevos tipos de relación, ¿no? Pues suelen surgir también determinadas dificultades para los peques que pues, no saben gestionar de forma todavía más adaptativa y entonces, aunque tienen mayor vocabulario y pueden expresarse mejor y podamos notar ese descenso quizás en la parte agresiva, ¿no? O pues dejan de pegar un poquito más, pues a lo mejor nos chocamos de frente con la realidad del insulto, ¿no? Y de la agresión verbal, que también es muy común en esta edad, entre los 6 y los 12, que es
porque eres la peor padre del mundo, la peor madre del mundo, ¿no? Y son así como muy de echar hacia afuera a nivel verbal, o esto es una mierda, y lo digo así porque ellos lo verbalizan así, Sí, ¿no? sí. En estas palabras en el cole, y entonces todo es una mierda, y bueno, se pasan un poco a este lado, ¿no? Claro, pasan un Pero poco de bueno, tener a los padres y madres como héroes, ¿no? Al revés, eres el peor del mundo. De los sí, años bueno, eso es anteriores más de heavy, héroes. sobre todo en la adolescencia, además, ¿no? Pero sí que Ujú. se nota como que hay esa sustitución, ¿no? De la agresión un poco más física por la verbal, ¿no? Y tienen más vocabulario y además escuchan más cosas en el cole y entonces, bueno, suele haber como esta expresión hacia afuera, ¿no? Todavía no controlada de forma un poco desproporcionada a nivel verbal. Es muy común, pero también es muy natural, como decimos, ¿no? Forma parte de este proceso y de esta edad. Y después tenemos la adolescencia. Esa sí que es la temible adolescencia, La por temible. la que siento decir que todos van a pasar. Son 5 años más o menos de los que nadie nos va a librar, y está entre los 13 y los 18, pero bueno, también ahora hay preadolescentes Sí, que con 11 y ya incluso 10 empiezan a mostrar signos, ¿no? De preadolescencia bastante importantes. sí. Y esa es una etapa totalmente distinta, ¿no? En la que es muy importante el autodescubrimiento para ellos, ¿no? Se encuentran con emociones muy intensas también por los desajustes hormonales, ¿no? Y entonces tienen que enfrentar, pues, todas unas nuevas realidades, ¿no? Para ellos, ¿no? Entonces se encuentran también con unas expectativas internas y externas, tanto a nivel social como individual, pues que no se ven satisfechas, ¿no? Y entonces, pues como todos conocemos la adolescencia, quedaría para un capítulo aparte, Sí, la verdad es, que sí. es una etapa bastante compleja de acompañar también, ¿no? A nivel frustración. Pero bueno, estas son como las 4 etapas principales y dependiendo un poquito de dónde se encuentran nuestros hijos, lo importante al final es conocer cuáles son sus necesidades en esa etapa, ¿no? Que están experimentando. Claro, y yo creo que como has comentado, me parece bien cerrar esta sección recordando que el cerebro ejecutivo es el cerebro que se encarga de inhibir las reacciones, de regular apropiadamente las emociones, no se desarrolla hasta los 25, 30 años, o sea que es normal que esperemos, pues lo que dices, reacciones exageradas, dependiendo de la edad, todo lo que has comentado, y es normal que hasta esa edad no sean capaces de inhibir. Ujú. Sí, no completamente al menos, ¿no? No Como es como completamente. decimos, es una progresión. De hecho, podemos observarla, lo que decíamos, a través Sí. de esas edades vamos observando cómo hay poquito a poco una progresión en esa capacidad de inhibir respuestas automáticas, ¿no? Porque al final la emoción es muy rápida, se filtra a través de la amígdala y es mucho más rápida que el pensamiento reflexivo, ¿no? Que está en la corteza prefrontal y que necesita mucho más tiempo para, para poder hacer ese ejercicio bueno, esto me inunda, pero no debo expresarlo así. Bueno, pues esto lleva un tiempo. Y cuanto más pequeñito llevará más tiempo y según vamos avanzando llevará menos. Y experimentarán diferentes cosas. Pero básicamente es muy importante entender eso, ¿no? Que esa maduración de ese control inhibitorio se va a dar poco a poco a lo largo del tiempo. Mm. Sí, yo creo que ha quedado claro ese punto. Seguimos con, bueno, una pregunta que podría ser la pregunta del millón, casi, Rebeca. ¿Qué podemos hacer cuando se frustran nuestros hijos e hijas? Y hablas de tres tipos, áreas de acción, ¿no? Lo podríamos llamar, que son estas tres. Por un lado, sentar unas bases en el día a día de la familia y errores asociados a la frustración. La segunda parte sería qué hacer si ya estamos en un propio episodio de frustración. Y la tercera, te gusta hablar del papel del adulto, ¿no? En cuanto a la gestión de la frustración. ¿Nos puedes hablar un poco de estas tres áreas para saber qué podemos hacer, qué pueden hacer nuestros papás, mamás, profes con la frustración? Claro, sí, por supuesto. A mí me gusta hacer ese enfoque, ¿no? Que acabas de decir, de 3 áreas, porque al final siempre hay que abordar las cosas de forma diferente y hacer un enfoque mucho más amplio e integral de las situaciones. Entonces, sí es cierto que yo menciono estas 3 áreas. Tenemos esta primera área de qué podemos hacer en casa, ¿no? Es decir, antes de enfrentar un episodio y en un momento concreto, qué cosas podemos tener en el día a día y hacer para que la situación ya de por sí sea más sencilla, ¿no? E ir sentando bases que poquito a poco vayan calando nuestros peques para que cuando nos toque enfrentarnos a determinadas situaciones frustrantes,
tengamos ya esas raíces como instaladas, ¿no? Entonces, la primera que yo creo que es muy importante es y está relacionada con lo que decías antes de la validación, es esa comprensión y validación de las emociones de nuestros hijos, ¿no? Esto es vital, pero vital absolutamente. A veces tendemos a minimizar lo que sienten nuestros hijos, porque claro, como adultos, a nosotros no nos parece tan importante que a nuestro peque le pueda sorprender o irritar tanto algo, ¿no? O que lo pueda vivir de esa manera tan intensa realmente, ¿no? Entonces, debemos tener mucho cuidado a la hora de recibir lo que nuestros peques nos están transmitiendo, ¿no? Y hacerlo siempre desde una visión sumamente empática, cariñosa y respetuosa, ¿no? De lo que nos están contando. No compararlos, además, con otros niños también, ¿no? Porque, como decíamos, cada niño madura a un ritmo diferente. Entonces puede ser que el hijo de tu vecina no se frustre tanto, pero el tuyo sí. Entonces no pasa nada, porque pues, forma parte de su personalidad y su desarrollo. Entonces tenemos que tener siempre esa mirada mucho más cercana y sobre todo ofrecerles ese espacio seguro, sin juicios, sin valoraciones, ¿no? En el que ellos puedan expresarse y sentir que pueden hablar de cualquier cosa con nosotros. Entonces, cuando tenemos esa base de espacio seguro en casa, esto nos va a facilitar mucho que en otros momentos en los que los peques están atravesando momentos complejos, ya no solo de frustración, sino de cualquier otra emoción, pues ellos tengan la seguridad de que ahí les van a recibir con cariño, les van a aceptar, van a poder descansar, ¿no? De esa emoción intensa que están viviendo y que cuentan con nosotros. Esto es primordial. Totalmente. Yo lo he oído con otras palabras, un poco lo que has explicado súper bien, que es conectar antes de corregir, ¿no? Un poco esa Correcto, idea, no sé de quién la ha oído, pero es un poco, a mí, yo siempre con mis alumnos, yo todavía no, bueno, no soy padre, pero con mis alumnos la trato de llegar a rajatabla, a conectar con sus emociones, con ellos antes de corregir o cambiar algo. correcto, es así, exactamente así. Porque se nos olvida, ¿no? Muchas veces estamos en nuestra vida y se nos olvida y nuestros peques están en la realidad, en el aquí y ahora, ellos viven en otra situación, ¿no? Entonces es muy importante conectar, como dices también, ¿no? Después otro punto muy importante, que yo creo que es muy importante tener en casa, es mantener una comunicación abierta. Y esto viene también de nuestra herencia, ¿no? De nuestra generación, en la que nuestros padres no hablaban con nosotros sobre cómo se sentían, sobre cómo vivían su día a día, ¿no? Y yo creo que esto es un punto, además, súper bonito e importante de conexión con nuestros hijos, que nos vincula mucho a nivel afectivo y acerca nuestros corazones. Es decir, yo hablo mucho con mi hijo sobre cómo me siento yo cuando tengo un mal día y por qué, ¿no? En fin, en el trabajo o en alguna realidad me ha pasado algo. Yo le cuento a mi hijo ahora tiene 7 años, pero yo lo hago desde que es pequeño, adaptado a su medida y a su edad, por supuesto, Claro. ¿no? Pero le explico, pues mira, hoy me ha pasado esto y me he sentido así, ¿sabes? Y se lo explico, cómo me he sentido, qué me ha pasado, qué sensaciones he tenido y qué he hecho además para sentirme mejor también, ¿no? Entonces, estoy modelando de una forma muy dinámica y muy orgánica un ejemplo sano de frustración. Es decir, a mí me ha pasado esto y me he sentido así, valido mi propia emoción y además he tomado esta solución, ¿no? Pues me he parado un ratito, me he sentado a respirar y a desconectar, ¿no? Y le explico un poquito lo que he hecho. Entonces esto ayuda enormemente, porque nuestros hijos descubren además que pueden hablarnos de sus emociones con total naturalidad. Entonces es una base muy buena también para sentar, ¿no? Ahí. Y como decíamos, unido a esta comprensión y validación, yo siempre digo que mantener una escucha activa, poner en práctica la escucha activa con nuestros hijos. Entonces, cuando a tu hijo viene a explicarte un sentimiento o está pasando un momento de frustración, tú tienes que bajarte a hablar con él de igual a igual y a escuchar. Entonces, en ese momento desconectamos de todo lo que está a nuestro alrededor y nos centramos en el peque, ¿no? En lo que está sintiendo, en lo que nos está expresando, le miramos, le hacemos sentir que es escuchado y que todo lo que nos está contando es importante. Nos valemos, ¿no? Del lenguaje no verbal, del lenguaje fático, ¿no? Entonces es así, y entonces te está pasando esto, vaya, ¿no? Entonces utilizamos estas coletillas para que el peque sepa que está siendo escuchado. Esto es muy importante, ¿no? Estos 3 primeros pilares son fundamentales en casa, ¿no?
y creo que es muy importante mantenerlos. También el permitirles resolver conflictos, ¿no? Muchas veces no dejamos resolver conflictos a nuestros peques y creo que es importante también hacerlo, Sí, porque vamos así van a desarrollando. solucionar casi cuando no necesitan solución. Es algo que nos pasa mucho también a los hombres, ¿no? Un poco estereotipo entre hombres y mujeres. Los hombres se dice típicamente vamos a solucionar, ya en vez de a escuchar. Y un poco en cuanto a padres, madres, respecto a hijos, también muy demasiado típico, vamos a solucionar. Sí, queremos como eliminar, ¿no? O terminar lo antes posible la situación, que termine el episodio de frustración. Y no, todo lo contrario, no debemos eliminar ese episodio, debemos dar la oportunidad, ¿no? Y hacerlo desde pues, de esta posición mucho más empática, respetuosa, con cariño, de escucha activa y de validación y respeto hacia lo que está pasando, ¿no? Porque además vivir estos momentos nos permite que poco a poco sucedan menos, porque vamos desarrollando esa capacidad. Entonces, bueno, esto creo que también es muy importante, ¿no? Sentar estas bases. Esto en casa. Y me hablabas de los errores también, Exacto, ¿no? ¿sueles decir 3 errores típicos o no sé si has Sí, añadido alguno más? hay Sobre los más, anteriores seguro que hay más. pero tres son muy comunes. Por lo menos yo Ujú, cuando acompaño familias me encuentro muchas veces con tres que son como muy repetitivos, ¿no? ujú. Uno es la sobreprotección, importantísimo. Estamos en una sociedad que venimos pasamos de todo al de repente una tendencia a sobreproteger, y no lo digo yo únicamente, lo dicen un montón de estudios, ¿no? También, que estamos cayendo en una sobreprotección. Entonces, cuando sobreprotegemos, estamos cometiendo un gran error. Yo entiendo que como madres y padres lo normal y lo natural es querer proteger a nuestros hijos de cualquier mal que les suceda. O sea, es un sentimiento natural que tenemos como madres y padres. ¿Qué pasa? Que al hacerlo impedimos y bloqueamos la oportunidad de nuestros hijos de frustrarse. Y ellos necesitan atravesar adversidades, necesitan vivirlas, experimentarlas. Y cuando sobreprotegemos, estamos impidiendo que ellos hagan eso. Entonces, esto es un gran error, porque si no vivimos las frustraciones y no nos enfrentamos a estas adversidades, nunca vamos a aprender a gestionarlas. Y se ve mucho, muchísimo actualmente en la sociedad y en las familias. Esta tendencia, bueno, si sé que hago esto, pues él ya no atraviesa esto, ¿no? Ya no atraviesa esta situación y ya me ahorro toda este desmadre emocional que va a vivir, ¿no? Y esto es un error enorme. También no mostrarnos, como decía antes, como un referente, ¿no? El mostrar un enfoque calmado cuando nosotros mismos tenemos que atravesar la frustración, porque es muy fácil hablar de nuestros hijos, pero muchas veces los adultos nos pasa cualquier cosa y nos enfadamos tremendamente, ¿no? Y nuestros hijos nos están viendo siempre. Entonces, Así es. aunque no lo creamos, nuestros hijos están ahí atentos cada segundo de nuestra vida a ver qué estamos haciendo. Entonces, cuando a mí me pasa algo y yo digo 4 palabrotas, me cabreo un montón o lo que sea, estoy mostrando una gestión de la frustración nada funcional, nada adaptativa y nuestros hijos lo van a copiar. Entonces es muy importante prestar atención a nuestras propias reacciones y cómo nos comportamos nosotros, ¿no? Y luego creo que es muy importante también, a la hora de cometer errores, las expectativas. Mantener unas expectativas realistas de qué debemos esperar de nuestros peques, ¿no? Y cómo deben comportarse. El niño que no hace nada, que no se comporta, que nunca grita, que nunca se enfada, este niño no existe. Entonces, de verdad, no existe, quiero repetírselo a los padres, porque no existe el niño fantástico de cuento que siempre está tranquilo y que siempre está regulado, ¿no? Pues no existe. Entonces, vamos a cambiar nuestras expectativas, vamos a dejar de comparar a nuestros niños y vamos a aceptarlos tal y como son. Qué buenos estos 3 puntos que has comentado y que tanto necesitamos recordar. Y me ha venido a la mente cuando has hablado de la sobreprotección, de el evitarles que pasen por estos procesos. He leído en varios libros que hacen alusión a esta metáfora de la mariposa, ¿no? Que si no pasa por su propio proceso de liberarse ya del el capullo, no es capaz de desarrollar sus alas adecuadamente, ¿no? Entonces, es un poco
por si puede servir para para recordar este punto de la sobreprotección, por ejemplo, que comentabas, que es que si nosotros les ahorramos esos momentos de frustración que tienen que frustrarse y pensar en soluciones, luego de cara al futuro no van a ser capaces, no van a desarrollar esas alas y a volar, digamos. Mm. Correcto, exacto. Y luego viene esta fase que es de qué hacemos, ¿no? Como padres cuando ya estamos en un episodio de frustración, ¿no? Porque estas son Exacto. bases que podemos sentar. Pero luego a mí me dicen, vale, eso está muy bien, pero ¿qué hago cuando ya estoy en pleno lío y mi hijo me está gritando y no sé qué hacer? El primer paso de todos es ayudar a nuestros peques a identificar la emoción. Porque si no sabemos lo que nos pasa y no sabemos poner nombre a lo que nos pasa, no lo vamos a poder expresar de una forma más correcta o más adecuada, ¿no? No me gusta la palabra correcta, pero bueno, sí más adecuada. Entonces, es muy importante que les acompañemos, sobre todo cuando son pequeños, ¿no? Para decirles qué les está pasando, ¿no? Entonces podemos decir algo así como, entiendo que ahora mismo te estás sintiendo muy enfadado porque querías hacer determinada cosa, ¿no? Es como querías seguir jugando y ahora mismo no puedes. Entonces, entiendo que lo que te está pasando es que ahora mismo te sientes frustrado, ¿no? Entonces podemos, siempre con nuestro propio lenguaje verbal, acompañarlos para que ellos aprendan a identificar su emoción, porque ellos no saben, no vienen con un diccionario de la RAE bajo el brazo para saber lo que les está pasando. Entonces, bueno, vamos nosotros, que si lo sabemos como adultos, a decirles que en función de lo que están experimentando, pues hay una palabra para definir eso, que es absolutamente natural y que no pasa nada, que es forma parte del proceso de conocerse a uno mismo. Entonces, identificar la emoción es fantástico. En ese momento de crisis, si tenemos la oportunidad de motivar el desafío, genial también. Es decir, hay momentos que podemos traducir en una oportunidad. Por ejemplo, estamos en un parque y nuestro hijo está muy frustrado porque no es capaz de subir a, a determinado juego, ¿no? Bueno, pues siempre podemos decir, ¿qué te parece si intentas subir 3 peldaños más, haces un descansito y luego intentas de nuevo subir otros 3 peldaños? ¿No? Dar como una opción a superarte, es decir, vale, ahora mismo no lo estás consiguiendo, pero no te preocupes, vamos a buscar otra forma e intentar que el propio niño, por sí mismo, supere su episodio, ¿no? Lo que le está costando. Eso es algo que también podemos hacer. Sí, darle herramientas, ¿no? Para que él mismo vea que no es nada malo frustrarse, sino que él mismo puede desarrollar sus mecanismos. Correcto. Entonces, esto podemos hacerlo. También va a haber veces que no va a poder, que va a tener que aceptar que las cosas son así. Pero esto nos vale para enseñarles la flexibilidad, que hay momentos en los que hay que ser flexibles en la vida y que no siempre vamos a conseguir lo que queremos y que no pasa nada, que es correcto, que es cierto que nos puede generar este sentimiento de frustración, pero que podemos buscar otras opciones o que podemos simplemente aceptar que hoy no va a ser, pero hay un futuro por delante, quién sabe, ¿no? Entonces, para trabajar esa flexibilidad también nos viene muy bien. O incluso para trabajar que el error no es un fracaso, que no conseguir algo hoy forma parte del aprendizaje y que no debemos mirarlo como un fracaso, sino como una oportunidad de seguir aprendiendo, ¿no? Pasa mucho en los coles, ¿no? Con las notas, con los exámenes, ese tipo de cosas, ¿no? Nos podemos acompañar a nuestros hijos cuando han suspendido diciéndoles, pues está bien, entiendo que suspender el examen te ha hecho sentir triste y que te ha generado frustración porque te habías esforzado mucho, pero habrá más oportunidades y ahora sabes pues que necesitas trabajar más, dónde tienes que poner el foco, ¿no? Entonces darles esa oportunidad de entender que el error no es un fracaso, sino una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Qué buen consejo este y además nos parece, yo creo muchas veces que le decimos eso y parece que como que no le escala, que siguen frustrados y a veces nos da un poco de pena verlos así y parece que no ven esa idea, que no interiorizan esa idea de que no pasa nada por los errores, pero yo aquí confío mucho en el poder de la repetición constante. Si a lo largo de toda su vida les hemos repetido, les hacemos ver, tanto con nuestro ejemplo como con nuestras palabras, ¿no? Seguramente más importante con nuestro ejemplo, que no pasa nada por cometer error, todos cometemos errores, que todavía no sabes hacer eso, pero puedes mejorarlo. Qué gran ventaja llevará de alguien que no lo haya escuchado en ningún momento, ¿no? Este tipo de frases. Totalmente, es que venimos de una cultura en la que se prima mucho el resultado
y no tanto el esfuerzo. Entonces, están muy acostumbrados a la aceptación y la validación externa, a que te diga alguien con una nota si eres válido o no eres válido, o a que te digan tus padres si estás haciéndolo bien o no lo estás haciendo bien, en vez de primar realmente el esfuerzo, que es lo que deberíamos hacer, ¿no? Alentar continuamente el esfuerzo. Mira cuánto te has esforzado en este dibujo y al final has conseguido hacer las hojas que antes no te salían. ¿Cómo te sientes, no? En vez de decir nosotros, uy, lo has hecho genial, ese dibujo es muy bonito, ¿no? Qué Entonces, bonito. claro, eso ya se escucha mucho afortunadamente, ¿no? Y cada vez ya creo que ha calado más el mensaje a nivel global, pero es muy importante, ¿no? Siempre primar el esfuerzo y no el resultado, pero como la sociedad está tan enfocada a esto, es normal que aunque nosotros lo intentemos enseñarles, ¿no? Pues al final a ellos les cueste, ¿no? Y acaben sintiéndose mal o así, ¿no? Sí, totalmente. Y además, cuando los niños son pequeños, además, esta etapa que has comentado de los 3, 4 años, muchas veces te lo piden, buscan esa aprobación externa y creo que es fácil caer en ese valorar el resultado, ¿no? Y en ese qué dibujo más bonito y no valorar otras habilidades más importantes que es, por ejemplo, el esfuerzo que han hecho para llegar hasta ahí o que aunque se han frustrado al principio, luego han continuado, más que solo valorar el resultado final. Sí, exacto. Es que bueno, es uno de los males de las pandemias de la actualidad, ¿no? La validación del resultado final. También es muy importante en los procesos de frustración, cuando estamos en pleno episodio, acompañarlos con mucha paciencia. Es decir, está muy bien identificar la emoción, motivarlos, enseñarles que forma parte del aprendizaje, pero desde dónde los estamos acompañando nosotros quizás es, es lo más importante, el enfoque principal, porque si yo estoy acompañando a mi hijo diciéndole, lo que te está pasando es que estás frustrado, gritándole o en un tono ahí bastante acelerado, pues no va a ser lo mismo a que yo le diga, entiendo, cariño, lo que te está pasando y entiendo que en este momento te puedas sentir frustrado, ¿no? Entonces, el tono, la forma en la que nosotros estamos acompañando a nuestros hijos es muy importante también. Entonces, es muy importante acompañarlos con esa paciencia, con ese cariño, darles espacio. Vale, entiendo que te sientes así, pero yo voy a estar aquí o te gustaría un abrazo. Si me necesitas, estoy aquí cerca, un abrazo, que se te acompañe, ¿no? Darle la opción, pero siempre desde esta posición de cariño. Y con esto entraríamos en el tercer punto, que para mí es clave, que es el trabajo personal del adulto, ¿no? Para poder acompañar con paciencia, con calma, el adulto tiene que estar trabajado en Sí, sí es lo mismo. que solemos dejar más de lado, ¿verdad? Es a ver qué hago para cambiar o con la frustración de mi hijo, pero yo sigo igual, ¿no? Que nos pasa a Correcto, todos. correcto. Y de hecho es lo que te decía un poco al principio, ¿no? De por eso para mí era como importante el proyecto hacerlo como de crecimiento en familia, porque al final no podemos estar pidiendo herramientas para atender a nuestros hijos si nosotros mismos no tenemos herramientas propias para vivir nuestra vida y para nuestra expresión emocional. Entonces, es muy difícil porque estaríamos mandándole a nuestros peques un mensaje dual, ¿no? De mi mamá o mi papá o mi profe me dicen que me comporte de determinada manera, pero ellos se comportan de la forma contraria. Cierto. Entonces, choca frontalmente en el cerebro de nuestros hijos. Es como, no entiendo nada. ¿Qué está pasando? Y esto pasa mucho, además. O sea, a mí constantemente en mentorías, en consultorías con familias, me vienen pidiendo herramientas para sus hijos, mientras me están modelando comportamientos totalmente disfuncionales. Entonces yo digo, vamos a ver, vamos a centrarnos aquí y trabajar esta parte también, ¿no? Entonces yo creo que esta tercera pata es muy importante, la del trabajo personal, ¿no? Clave primera cuando hacemos trabajo personal, un ejercicio de autorreflexión. Siempre. Para cualquier proceso de crecimiento personal necesitamos hacer partir de la autorreflexión. Entonces, necesitamos observar nuestras propias reacciones emocionales. ¿Cómo reacciono yo ante la frustración de mi hijo en este caso, ¿no? Es decir, cuando mi hijo empieza con esa crisis, ¿no? Y ese comportamiento tan intenso, ¿qué siento yo? ¿Cómo me hace sentir? Me causa como vergüenza, ¿no? Que muchas veces causa vergüenza. Todo el mundo me está mirando y mi hijo está haciendo esto, ¿no? En plena rabieta, por Sí, decirlo de depende una de forma, ¿no? dónde sea, depende de dónde sea. Correcto. ¿No? Entonces, ¿cómo me hace sentir a mí? ¿Qué despierta? ¿Qué emociones despierta a mí? Esto es muy importante porque normalmente
cómo nos sentimos nosotros ante los episodios de frustración de nuestros hijos o otro episodio emocional está muy unido a nuestras propias heridas emocionales de la infancia. O sea, hay un puente absoluto. ¿Cómo te trataban a ti? Esa es la segunda parte, ¿no? Yo me siento así, entonces me pregunto, ¿cómo me trataban a mí de pequeño cuando yo me frustraba realmente? ¿Qué me pasaba? ¿Se me permitía frustrarme o o me lo impedían, ¿no? O me castigaban, o cómo me trataban, ¿no? A mí realmente. Entonces, porque a partir de ahí vamos a poder entender cómo nos sentimos nosotros hoy en día con la frustración de nuestros hijos. Y parece una chorrada, pero realmente ese ejercicio de repente nos abre el corazón, nos abre la empatía totalmente y nos permite conectar de una forma mucho más auténtica con nuestros hijos. Porque decimos, jolín, caray, pues es que a mí no me dejaban. Entonces es normal que yo ahora, de forma automática, haga lo mismo con mi hijo, que no me Claro, deje. está estudiado que o repetimos los patrones muchas veces o todo lo contrario, nos vamos al patrón totalmente opuesto, pero en ambos casos Extremo. importante pararnos a reflexionar. Claro, para impedir esos extremos, además, que estás mencionando, ¿no? Porque lo más difícil siempre en la educación y en la crianza es mantener el equilibrio. Sí, Vivimos en una sociedad muy polarizada, además, que eso todo o nada, para todo en general en la sociedad. Y lo hacemos también con nuestros hijos, o todo o nada. Entonces, yo soy súper protector o paso de todo, sí, porque creo que tienes que hacerlo todo por ti mismo, ¿no? Entonces, bueno, intentar mantener el equilibrio es muy difícil, ¿no? Entonces, este trabajo de autoobservación y de autoconocimiento nos abre una ventana diferente, nos ofrece mucho más claridad, ¿no? Y comprensión a todo nuestro proceso. Y cuando nos damos cuenta de que nuestra propia reacción automática es desmedida, podemos entender que la de ellos, siendo más pequeños, lo sea, y entonces bajarnos un poquito nosotros, ¿no? Y acompañarlos con mucho más tacto, ¿no? Y cariño. Y además, sobre todo, lo importante de esto es que cuando nosotros terminamos de hacer este ejercicio, se produce de forma mágica el acto de corregulación, ¿no? En el que yo me regulo emocionalmente y este ejemplo hace que mi hijo de forma automática se regule también. Que esto es muy importante, que yo siempre lo digo. Al final, si conseguimos mantener esos tres pasos, ¿no? Cuando llegamos a este ejercicio de autorreflexión, yo siempre lo llamo así como herramientas mágicas, como que de repente, claro, yo me autorregulo, me entro en calma, entro en una paz diferente y mi hijo, a través del aprendizaje vicario y las neuronas espejo, hace lo mismo. Entonces, se calma también, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el trabajo personal, el trabajo como adulto. qué bueno, esta frase que también he oído bastante y que puede también resumir un poco de lo que hemos hablado, es ser la calma como adultos que ellos necesitan, ¿no? Que ellos no son capaces Correcto, de mostrar. correcto. Es que si ellos no tienen ese ejemplo, cómo lo van a repetir? Es imposible, ¿no? Así, así es. Muy bien, pues nada, Rebeca, estamos llegando al final de este episodio que se me está pasando volando y esperamos que a los papás y mamás también. Y bueno, ya solo nos faltaría pues un consejo, un mensaje final que dejarías respecto a la frustración y cualquier ámbito en general que quieras decir a los mamás, papás. Pero antes vamos a que conozcan nuestras mamás, papás que quieran buscarte y saber cómo les puedes ayudar, dónde pueden encontrarte. Y recuerdo que además eres coach especializada en desarrollo personal y transpersonal, o sea que este último punto del trabajo personal en uno mismo, además de los consejos y de tips para la crianza de los hijos, pues podéis contar con Rebeca porque os puede ayudar en todas esas áreas. Y bueno, estás en Instagram, Rebeca, en @Rebeca _ Cid _, ¿es así? ¿Es correcto? Correcto. ¿Y dónde más? Cuéntanos dónde pueden encontrarte. Pues bueno, mi proyecto ahora, yo acompaño familias de forma online, muchas veces, bueno, también adultos, para su trabajo personal, Sí, pero como te decía, bueno, últimamente muy centrada en la crianza consciente, ¿no? En llevar una vida consciente y una crianza consciente, que al final es lo más importante, ¿no? Cuando uno está presente, eh, puede vivir podemos vivir de forma diferente, ¿no? Entonces, me pueden encontrar en mi blog, tengo una página web que es rebecacid.com. Ahí acostumbro a colgar semanalmente pues diferentes entradas, ¿no? Y artículos
pues sobre crianza consciente, desarrollo personal, neuroeducación, ¿no? Que también es una materia que me gusta mucho. Entonces, ahí siempre pueden encontrar un montón de herramientas y tips como los que acabamos de hablar ahora mismo para su vida diaria, ¿no? Básicamente. Me gusta como ofrecer mucho herramientas concretas, ¿no? Siempre ofrecer un poquito de conocimiento, pero a la vez herramientas que podamos usar en el día a día, porque al final es lo que necesitamos, ¿no? Lo que necesitan las familias. Entonces, en mi web me pueden encontrar y ahí pueden ponerse en contacto conmigo si lo desean. Y también en Instagram, que es la red que más utilizo, porque tengo Facebook, pero la que más utilizo es Instagram, que ahí siempre hay contenido pues un poquito más conciso, más corto, ¿no? Para Ah, que te sí, más consuman más visual. rápido, como es la red, correcto, Sí. como es la red social, para que puedan ir cogiendo tips, pues pequeños tips, como tú dices, ¿no? De crianza. Muchas gracias, Rebeca, y de verdad que lo recomiendo. He leído, bueno, sigo de cerca su cuenta de Instagram, nos seguimos mucho, ¿verdad? Que nos conocimos allí a través de Sí. Instagram, además. Y he leído también artículos de su blog y de verdad recomiendo mucho porque, como ella misma dice, es muy práctico lo que dice, se entiende muy bien y, bueno, como escritora que es, redacta, se lee muy fácil, o sea que lo recomiendo, de verdad. Muchas gracias. Y pues nada, ya para terminar, Rebeca, ¿qué mensaje, en unas pocas frases, qué mensaje darías a los papás, mamás respecto a la frustración de los hijos e hijas? La clave para mí, ¿no? Es que comprendan que no hay una única manera de criar, ¿no? Que no hay un único manual perfecto, ¿no? A veces las personas que estamos de este lado y que nos dedicamos a dar herramientas y conocimiento y a transmitir y divulgar información sobre la crianza consciente, la crianza respetuosa, parece que lo sabemos todo, ¿no? Y que hay esta herramienta mágica de, claro, si validas lo vas a conseguir. No. O sea, hay que tener mucha paciencia. Yo invito a cultivar mucho la paciencia y la calma, porque las cosas, los cambios no se producen de la noche a la mañana. Uno va a ir poco a poco poniendo en práctica diferentes herramientas, unas que te puedo dar yo, otras que te pueden dar otros coaches o otras personas que trabajan en esto, ¿no? Y que se dedican a esto. Hay mucha información y diferentes formas de crianza, diferentes técnicas y enfoques. Entonces, lo importante es que haga un ejercicio de abrir la mente, observar herramientas distintas y de ahí quedarse con lo que ellos crean que pueden poner en práctica en su familia y que les puede servir a ellos en su propia familia. Esto es lo más importante. Cultivar la paciencia y abrirse a diferentes herramientas sin exigir una perfección, ¿no? Sin creer que todo va a funcionar y que todo va a cambiar y que lo vamos a conseguir súper rápido, ¿no? Normalmente, además, yo lo veo, ¿no? Cosas que le he dicho a mi hijo cuando tenía 3 años, de repente ahora las están haciendo con 7. Y yo pensaba que con 3 años no calaban. Y yo a veces decía, jolín, mira que lo intento, ¿no? Y parece que no da resultado nada. Y ahora de repente con 5, con 6, voy viendo como un montón de cosas que he ido implementando y de herramientas que he ido practicando con él, ahora mismo están dando resultados, ¿no? Entonces, también les invitaría a tener confianza, a que lo prueben, lo practiquen y que confíen primero en los niños, en sus capacidades y luego también en ellos como madres y como padres, ¿no? Que somos una generación en transición y que lo estamos haciendo ya infinitamente mejor de lo que lo han hecho con nosotros. Y eso es lo que importa, que no se busca la perfección, ¿no? Simplemente mejorar e intentar hacer las cosas diferentes cada día. Este es mi mensaje. Qué bonito ese mensaje, Rebeca, para terminar. Y pues con esto terminamos este episodio. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta la próxima. Gracias, Rebeca. Gracias a todos.